Bien, hemos leído Juan 6, 24 al 31, aunque el 24 ya lo habíamos visto la semana pasada, o al menos lo empezamos a ver, era esta cuestión en donde Jesús estaba apartándose de la gente, los despedía, se apartaba, la gente lo empezaban a buscar y al final lo encontraron y Jesús, por así decirlo, ya había dejado muy en claro que no lo estuvieran siguiendo, pero la gente siguió buscándole. Dejé esto primero en el pizarrón porque recordemos que el contexto era todo esto, el viaje al desierto, Jesús se retira con sus discípulos, hace un retiro espiritual, por así decirlo, con sus discípulos, después de que los discípulos regresaban de trabajar, de la misión, el Señor Jesús recibió la noticia sobre Juan el Bautista y también iba a descansar, ¿no? Pero fue inevitable que la gente lo viera y entonces lo siguen, se forma una gran multitud, apenas se contaron 5.000 hombres, pero eran solo hombres, solo varones, no sabemos cuánto número más era. Pero debido a esto es que sucede la alimentación milagrosa. El Señor Jesús multiplica 2 peces y 5 panes y los vuelve un número tan grande que sobraron varias cestas y siguieron comiendo las personas. Esta fue no un capricho del Señor, no fue un capricho del Señor, no era la cuestión de una fiesta como pasó en el caso de las bodas de Caná. En las bodas de Caná, el Señor pues se acaba el vino en las bodas y por eso hace esto del vino, pero convierte el agua en vino. Pero en este caso, en el caso del desierto y la alimentación de los 5.000, era el problema de que estaba en el desierto y era una gran multitud que no tenía cómo comer. Debido a esto es que el Señor hace entonces el milagro. Era un posible peligro y probablemente algún daño entre estas personas podía pasar. Este es el contexto. Además está lo de la caminata en el mar, que tiene que ver también con esto de la multitud. Jesús despide a la multitud, está despidiendo a la multitud, pero envía a sus discípulos al otro lado, a la otra orilla, en una barca. Pero ya siendo muy de noche, Jesús entonces baja del monte, pues estaba orando, y entonces empieza a caminar sobre el agua y lo que quería hacer era encontrarse con sus discípulos al otro lado. Pero viene una tormenta, viene un problema de vientos ahí en el mar, en medio del mar, y estaban sufriendo los discípulos del Señor Jesús. A causa de esto, Jesús entonces ya no sigue caminando a la otra orilla, sino que mejor va a encontrarse con sus discípulos y conocemos muy bien la historia. El apóstol Juan no da mucho de esta historia, solamente lo señala. Ahora, todo esto es el contexto, la gente entonces sigue buscando a Jesús, van a buscar a Jesús, se dan cuenta que no está ahí, entonces van a buscarle en otro lugar y al final lo encuentran, ese es el versículo 25. Y bueno, vemos el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, pareciera que era una gente que tenía mucha intención, pareciera que eran personas que tenían mucho deseo de estar con el Señor Jesús, aunque ya vimos también el versículo 15, pues Jesús entendió, dice versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Entonces ya vemos que sus intenciones no eran las correctas o no eran conforme a lo que el Señor quería. Y ahora entramos entonces a la discusión. Podría decirse un tanto regaño, podría decirse tal vez un tanto de molestia por parte del Señor al ver las intenciones de las personas, la insistencia de las personas. Y bueno, vamos a ir discutiendo todo esto porque las respuestas del Señor son un tanto difíciles y bruscas en este momento, pero por supuesto también entra al texto importantísimo de Yo soy el pan de vida.
Entonces, lo fueron a buscar a Capernaum, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dan el nombre, esta situación rabínica, esta situación un tanto judaica, es nuevamente lo vimos, creo que la semana pasada, si no la anterior, que tiene que ver un poco más con estas creencias de los judaizantes, no tanto de todo el pueblo, era un tanto más idea de los fariseos, pero la palabra rabí significa maestro, entonces lo que querían decirle con rabí era maestro, es una palabra famosa en aquel entonces. Claro, es muy chistoso que ahora toman esto y tienen cierto legalismo sobre las palabras, porque dicen: ven, rabí, o sea, Jesús era un rabino, y como era un rabino estaba casado, porque ningún rabino podía ser recibido si no estuviera casado, dicen ellos. Simplemente tomando una palabra y desechando todo lo demás. Además, como era rabino y tenía 30 años, tenía que estar casado. Entonces Jesús estuvo casado. Simplemente desechan todo contexto y todo sentido. Es una especie rara de legalismo de palabras, una especie rara de legalismo gramatical. Es bastante chistoso, la verdad. Solamente le querían decir rabino, solamente le querían decir maestro. Es lo que significa la palabra ahí, rabí, o rabino, ¿no? Pero ellos querían seguir ¿con qué? Y entonces el Señor les da un freno, les da un tope, les da una especie de choque abrupto y bueno, empiezan las discusiones que llevarán a palabras muy importantes, llevará a que la gente se aleje de Jesús, llevará a que muchos discípulos se aparten de Jesús. Precisamente por eso es que entendemos de que el Señor Jesús les está hablando de forma un tanto brusca. Y entonces, respondiendo Jesús, versículo 26, empiezan las respuestas de Jesús. Les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El saludo, el encuentro de Jesús ya no empieza con palabras de alegría, palabras de esperanza, palabras como el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados y todo lo demás, sino que el Señor Jesús ya empieza a hablarles de una forma puntual y directa. Empecemos por el desierto que aparece ahí. El desierto que aparece ahí es la palabra amén, por si quieren apuntarla ahí. Entonces, siempre cuando Jesús usa el término desierto, y siempre utiliza el término dos veces, desierto, o sea, amén, amén, es lo que dice ahí. ¿Cuál es ese amén? Es el mismo amén que nosotros decimos cuando terminamos de orar. Es el mismo amén exactamente, no es diferente. Entonces, ¿qué decimos nosotros cuando estamos orando y entonces terminamos de orar y entonces decimos amén? Lo que estamos diciendo es ciertamente, o que así se ha hecho ciertamente. Eso es lo que quiere decir. Es decir, estamos confiando. Pablo habla sobre eso, no me voy a meter en todo eso, pero Pablo habla sobre esto. Cuando nosotros decimos amén, estamos confiando y estamos asegurando que el Señor dará sus respuestas. Eso es lo que quiere decir cuando decimos amén. Claro, es un formalismo para terminar la oración, o sea, siempre que decimos amén, ya todos entendemos que termina la oración. Sí, es un formalismo, pero ¿cuál es el sentido? El sentido es tener la seguridad que el Señor va a contestar nuestra oración. Estamos seguros que el Señor va a contestar nuestra oración. Ahora, el amén, amén que utiliza aquí el Señor Jesucristo es un amén de lo que voy a decir es ciertamente cierto, es absolutamente cierto. Eso es lo que quiere decir el Señor. Está haciendo una afirmación imperativa, muy importante, y en este caso será un tanto fuerte. Os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan
y os saciasteis. Este es un ejemplo, antes de entrar al significado del versículo, este es un ejemplo de los traductores, en el caso nuestro, nosotros que usamos la versión española, tenemos una traducción muy, entre comillas, se podría decir, sanitizada, muy virtuosa, podría tratarse, y en dado caso modulada. Este es el ejemplo que vamos a ver acá, está modulada. Os saciasteis. Se escucha bastante modulado. La palabra ahí, y se puede ver en diccionarios y en todo lo demás, es una palabra que se aplica hacia los animales. La palabra que utiliza ahí Jesús al final es una palabra que se utiliza hacia los animales al comer forraje. Tiene que ver con los animales también cuando comen pasto. Entonces, de ahí vienen palabras como atrancarse, digamos, en los diccionarios está esa palabra, atrancarse, perdón. Pero, ¿cuál sería otra palabra que nosotros conocemos muy bien o que muchas veces nosotros en nuestro modismo utilizamos? Hartarse, ¿no? Cuando utilizamos esa palabra, ustedes solo se están hartando, ¿no? Entonces, quiere decir que es comer hasta saciarse, pero de una forma despectiva. El traductor busca hacerlo de una forma más delicada. Entonces, este es el ejemplo acá. Por eso es que es bueno que vayamos viendo diccionarios y demás cosas. ¿Por qué? Porque entonces vemos estos modismos, vemos estas formas, vemos estos cambios, sí son cambios, pero no son cambios en la palabra, no son cambios en la verdad, simplemente son modos para el tiempo aquel. Tal vez a nosotros, si ahí dijera, y os hartasteis, o se hartaron, ustedes me buscan porque les di pan y se hartaron, tal vez no nos parece tan brusco, pero para el tiempo del traductor sí lo era. Estas variantes están en la Biblia, estas variantes y modismos se aplican en la Biblia, así que no debemos ni verlo como error, porque no es error, ni verlo como fallas, porque no lo son, simplemente son modos y visiones de ver las traducciones diferentes. Es decir, una traducción tiene incluso los modismos, idiosincrasia, fórmulas de su tiempo. Entonces se está aplicando lo de su tiempo. Por eso nos sirve revisar hasta lo más profundo, porque entonces vemos ciertos sentidos que son más directos y más profundos conforme a lo que dice el Señor Jesucristo. Y por supuesto todo escritor bíblico. Entonces ahí la palabra tiene que ver más con se atrancaron o os atrancasteis o os hartasteis. Esa es la traducción que utilizaba siempre mi papá. Ustedes se hartaron. Entonces es una forma despectiva. No quiere decir Jesús, ustedes comieron pan y se llenaron. No, llenarse no es un tanto despectivo, pero Jesús usa una palabra despectiva a tal grado que se acostumbra a utilizar o se acostumbraba a utilizar más hacia los animales. No vamos a utilizar un término de saciedad animal hacia las personas, ¿no? Eso es hacia los animales. Entonces, ese es el término que estaba utilizando Jesús ahí. Y solo con el desierto, y por supuesto con esta palabra de hartasteis o sartasteis, ya con eso estamos viendo que Jesús estaba un tanto molesto. Y por eso es que más adelante vamos a ver ya cómo el rechazo de la gente tiene que ver también con el rechazo mismo de Jesús debido a las fallas de estas personas con respecto a la persona de Cristo y por qué buscaban a Cristo. Y a eso es a lo que vamos a ahondar. Bueno, versículo 27, solamente para verlo rápido en cuanto a, si hay alguna palabra o algo así, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, Dios el Padre, perdón. Señaló, la palabra ahí señaló es más bien sellar.
La idea ahí de Jesús más bien es a este, porque a este marcó Dios el Padre. A este marcó Dios el Padre. Si ustedes quieren poner ahí, para que se note bien cuál palabra era, es señaló. Porque a este, al final del versículo 27, a este señaló Dios el Padre. Y la palabra ahí tiene que ver con sellar, o sea, marcar. A este marcó Dios el Padre. Ya vamos a ver y tenemos que discutir qué quiere decir eso. Bien, regresamos al versículo 26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En primer lugar, ¿qué quiere decir Jesús? No porque habéis visto las señales. Sí vieron las señales. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con no porque habéis visto las señales? Pero estamos viendo los pasos que da Jesús. Entonces, el primer paso que da Jesús aquí es bien interesante porque habla sobre la señal. Es un obvio, ¿verdad?, que ellos sí vieron la señal. Ellos sí vieron la señal, que era la alimentación de los 5,000. O sea, ellos fueron alimentados. Ellos recibieron, eso lo vimos la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Ellos vieron, tomaron el pan, el pez, el pescado, los pescados, sea cuantos hayan recibido, y lo comieron. O sea, allí estaba el milagro en sus manos, sí lo vieron, pero Jesús dice es que no lo vieron, recibieron el milagro o que no se dieron cuenta del milagro. De hecho, sí se dan cuenta del milagro y lo vemos en versículo 14. Aquellos hombres entonces vieron la señal, vean, o sea, sí está ahí directo, ¿no? Vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero en este otro versículo que estamos viendo, el 26, dice Jesús, no vieron, no porque hayan visto la señal, me siguen, no porque hayan visto. Una señal dice algo, un semáforo, la misma historia. ¿Qué es lo que estamos viendo en el semáforo? Rojo, verde y ¿cómo se llama el amarillo, no? Entonces, la persona tiene la obligación de saber qué significan esos colores. Y obviamente la vida de otras personas y la propia depende de eso. Entonces, por eso es muy importante. Una señal tiene significado. Eso es lo que quiere decir el Señor acá. Ustedes no entendieron el significado de la señal. Los milagros de Dios son señales. Entonces, estamos profundizando en esto. Es decir, los milagros de Dios tienen un sentido profundo, un verdadero sentido, una verdadera aplicación. Y es a eso lo que quiere decir el Señor. Es algo así como cuando decimos ver, diferencia entre ver y observar. Bueno, observar, ¿qué tiene que ver con meditar, comprender, qué diferencias hay y demás cosas? En cambio, en la mayoría del tiempo nosotros solo miramos. No quiere decir que sea malo mirar, tenemos que mirar. La mayoría del tiempo solamente miramos. Yo no tengo que memorizarme cuántas bancas hay aquí, no tengo que memorizarme cuántos hermanos vienen, cómo vienen, de qué forma vienen. No tengo que memorizar. ¿Por qué? Porque es demasiada información. Mi cerebro entonces inmediatamente desecha información. El problema es si está desechando información valiosa, vital, importante. Y entonces es la diferencia. La diferencia en este caso, el Señor Jesús les está diciendo, ustedes, claro, vieron la señal, vieron que los alimenté, pero lo que pasa es que no entendieron por qué. No entendieron cuál era el sentido, no entendieron qué significaba, y eso es también lo que podemos aplicar. Utilizando los términos actuales, viendo cómo en las calles, nosotros vemos diversas cosas. Incluso aquí estoy viendo en la acera que todas las aceras o en muchas aceras está ahí pintado de rojo y eso tiene su significado. Simplemente con que la acera tenga esa banda roja ahí, ¿qué significa? Significa ahí no se puede estacionar nadie, ahí nadie se puede parquear. Y es peligro de multa y todo lo demás, pero también puede hacer peligrar a otras personas. Entonces, todo tiene significado, toda señal tiene significado. ¿Y qué es importante? ¿Es importante la señal o es importante el significado? ¿O cuál es más importante? Podríamos decir que tiene su nivel de importancia y su nivel de importancia sí es mayor en cuanto al significado, pero básicamente son iguales. Casi es igual. Por eso, para aplicarlo a un milagro,
es buen sentido. Tiene buen sentido porque no estamos menospreciando el milagro del Señor, no estamos menospreciando las maravillas del Señor, pero recordemos que tienen un significado. Dios da un porqué, Dios da un para qué. Y ese es el sentido que está dando aquí Jesús. Ustedes vieron el milagro y ustedes recibieron el milagro, pero no lo entendieron. Y no entendieron qué significaba. Y por eso simplemente con el término señal, simplemente con eso, no están entendiendo, no están comprendiendo cuál es el sentido. La señal encierra el sentido que es más necesario. Entonces, por eso es importante la señal, porque sin la señal no viene el sentido y no se dan cuenta, así como nos pasa a nosotros en las calles, y por supuesto en el caso del Señor también es importante. Entonces a eso se refiere Jesús. Ustedes no vieron la señal, ustedes no entendieron la señal, no comprendieron la señal, recibieron el beneficio, recibieron la bendición, pero no comprendieron qué significaba. Eso es lo que el Señor les empieza a hablar. Sino que, dice, y así cierra el versículo 26, porque os di de comer pan y os saciasteis. Pero ya hemos visto que no es una palabra ahí, no es esa palabra saciar Sí, el traductor da una palabra, pero es un tanto modulada. La idea ahí es atrancarse, atorarse, a hartarse, eso es lo que quiere decir ahí Jesús, porque lo está diciendo en forma un tanto brusca a la gente. Y como más adelante, lo pueden ver mucho más adelante, y sí lo vamos a ver, ya en los versículos 60 de este mismo capítulo, ya vamos a ver cómo la gente se aparta del Señor Jesús, de toda esta regaño, plática, llamado de atención, etcétera. Pero así empieza. Ellos recibieron la señal, recibieron el beneficio, pero no entendieron de qué se trataba, cuál era el significado. Y entonces empieza la pregunta, ¿será que es así con las bendiciones que nosotros recibimos? ¿Será que es así con las manifestaciones que Dios nos da a nosotros o no? ¿Será que el Señor nos da a nosotros también señales o no? El Señor señala, yo les di de comer, esa era la señal, yo les di de comer y ustedes se dedicaron a hartarse, esa es la idea del Señor Jesús. Y es ahí en donde fallan, ¿por qué? Porque se quedaron en la señal, se hartaron nada más. Pero hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un sentido en la señal, ¿sí? Están diciendo, igual allá Marjorie, y dijeron todo lo que tiene que ver con esto, pero nos damos cuenta que esto pasa todo el tiempo pasa esta situación en donde tantísima gente le pide señales al Señor, le pide cosas al Señor, le pide milagros, le pide provisión al Señor, y el Señor es benevolente, el Señor es misericordioso. Bueno, gracias. A la próxima, cuando necesite otra vez, te vuelvo a hablar. Y ese es el peligro. En parte es el engaño mismo satánico que tiene que ver con religión y con todas estas sectas y diferentes cosas, en donde, claro, usted va con Mashimón, por ejemplo, que es uno que está aquí en Guatemala, y entonces le pone un puro, le lleva unas manzanas, le lleva su cuarto, no sé ni cómo se llama, su cuento de licor, y ya estuvo, con eso está feliz Mashimón, ¿no? Es parte del mismo satanismo en donde, sí, con eso nada más se contenta al Dios y se apacigua al Dios, y entonces con eso se recibe. Sabemos que es Satanás, pero ¿por qué construye esta falsedad divina, pseudo divina más bien? Esta falsedad porque quiere que la gente no entienda, no comprenda quién es el verdadero Dios y cómo es el verdadero Dios. Y es que el verdadero Dios, pues le pedimos, deseamos, Él concede, Él bendice, pero también espera, entrega, adoración, compromiso, esfuerzo. El Señor no quiere ni siquiera dinero, el Señor quiere el corazón. El Señor quiere que le entreguemos parte de nuestra vida, parte de lo que tenemos. Básicamente, sí es diezmo, pero es diezmo de todo, diezmo de tiempo, diezmo de mi corazón. Él es la primicia de mi corazón, de mi amor y de mi afecto, ¿no? No es malo pedir, pero ¿por qué es pedir? Y es lo que tenemos que ver acá, la estructura que nos da aquí Jesucristo, porque no es malo pedir, pero tengamos cuidado, porque lo dice Santiago,
¿Pedís? ¿No recibís? Porque pedís mal. Entonces, ¿a qué se refiere ese pedimos mal? Bueno, ¿será que tenemos todavía estos atrasos religiosos, estas formas religiosas, en donde también hay hermanos que puede ser que, bueno, recibieron una bendición y quieren dar dinero, pero si es que no es en sí dinero, no es que le pague a Dios, no es que le pague a Jesús por los beneficios. Tenemos que darle a Él, tenemos que comprometernos con Él, pero no le está pagando solamente por ese beneficio, sino tiene que comprometerse en su corazón, en su vida, en su mente, pero principalmente en su amor. Lo que mencionaba Sofía, es adoración, y para adorar a Dios hace falta amarle. Entonces, Dios se da a conocer, pero eso no quiere decir que la gente le conozca. Entonces, recibir un milagro, lo veíamos, si no se mal, la semana pasada, no necesariamente quiere decir porque yo recibí un milagro ya soy experto en Dios. No, recibió un beneficio de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con usted? ¿Qué es lo que busca Dios con su vida? Y es a eso a lo que se refiere el Señor Jesús. Jesús entonces les dice, no se queden solamente con la señal, porque no se trata solo de eso. Yo no soy un milagrero. Satanás es un milagrero. Sus ángeles, digamos, sus ministros son milagreros. Ahora, ese es el problema y es un gravísimo problema porque lo vemos ahora en nuestros tiempos con este evangelio de la prosperidad y con diversas cosas, en donde yo entiendo que la gente tiene un sentido elemental por un lado necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia médica no los va a sanar. La ciencia médica no sana, la ciencia médica trata, es bueno, es importante, pero no hay sanidad. Y por supuesto, no digamos el problema de la vida eterna y el gran dilema del hombre, ¿qué pasa después de la muerte? No, nadie puede atender eso excepto Cristo Jesús, Dios mismo. Y lo ha hecho por medio de su Hijo, no por medio de religiones. Es entendible que la gente busque a Dios. El problema, y esta era gente que buscaba a Dios, el problema es tomar sus propias conclusiones sobre Dios. El problema es tener lo que usted conocía y lo que entendía de Dios y traerlo y aplicarlo en el verdadero Dios. Tiene que asegurarse, tiene que comprender y por supuesto no imponerle a Dios sus ideas, sus intenciones y lo que usted necesita. Estas personas veían, ya estamos hartos del Imperio Romano, ya estamos molestos con el Imperio Romano, por supuesto, Jesús puede ser nuestro rey, vamos a ponerlo de rey, sí, pero esas son sus intenciones. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Tienen necesidades legítimas, está bien, pero eso no quiere decir que estén bien. Por ser necesidades legítimas no quiere decir que estén bien, como la comida. Entonces, necesitamos comer, necesitamos trabajo, necesitamos provisión. Son necesidades legítimas, pero eso no quiere decir que le podemos imponer a Dios nuestras necesidades o que Dios tiene que someterse a nuestras necesidades y obligaciones y deseos. De tal manera que vamos a trastornar el Evangelio, de tal manera que vamos a cambiar el Evangelio, a hacerlo un Evangelio de adoración al dinero, adoración a las riquezas y adoración a los ricos. Es un grave pecado, ese es un gravísimo pecado y es precisamente lo que estamos viendo acá. Ahora, nosotros tenemos que tener un equilibrio, ya hablando de nosotros, tenemos que tener un equilibrio, porque todos nos vemos reflejados de una forma o de otra, sea en los discípulos, sea en la multitud, y entonces vemos este llamado del Señor Jesucristo, porque muchas veces le ponemos más interés a nuestras necesidades, que son legítimas, humanas, pero son humanas, son naturales, son de esta vida, es de lo que vemos y sabemos sobre esta tierra. El problema es, y la comparación del pan es valiosísimo, ¿qué hace aquí el Señor Jesús? La comparación del pan. Ustedes comieron pan, pero es un pan que muere, que se acaba, que se arruina. Y se hartaron en ese momento, sí, se hartaron, que es la verdadera palabra que aparece ahí, no saciarse, sino se hartaron o se atrancaron, sí. Para quienes usen esa palabra, es la palabra que utilizó Jesús ahí, ustedes se atrancaron, pero en realidad hay un pan de vida, hay un pan espiritual, hay un pan que permanece y que da vida por toda la eternidad. Eso es lo que deberían estar buscando. Y entonces se parece mucho a aquel pasaje de Mateo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús no dice y no nos habla que sea mal pedir,
que sea mal buscar los bienes, los beneficios y las bendiciones, si todo eso va de la mano de Dios, todo eso es bueno, todo eso es justo. Él es el buen Padre que nos cuida, también aparece en Mateo capítulo 6. Aquel cuidado de los pajarillos, Dios cuida a los pajarillos, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Hombres de poca fe, les dice el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Aquí entonces el verdadero dilema y lo que nada se le escapa a Cristo es en dónde nosotros ponemos nuestro corazón, en dónde nosotros ponemos nuestra intención, en dónde nosotros ponemos nuestro deseo por Él. ¿Por qué estamos buscando al Señor Jesús? ¿Por qué estamos buscándole? Y es esto lo que molestó al Señor Jesús. En esta misma molestia es bien importante entender los principios que nos da Cristo. Buscamos al Señor por interés, eso harta al Señor. No malentiendan, si es un interés legítimo, o sea, Señor, tengo que comer, Señor, tengo que vestirme, Señor, necesito esto, sí, todos lo necesitamos y es algo legítimo, es algo correcto, pero ¿es eso lo único que tenemos en mente? ¿Es eso lo único que está en nuestro corazón? ¿Es eso lo único que buscamos? Y entonces vamos a ver a lo largo de los años que hay mucha gente que sí ha buscado de esa manera a Jesús, gente que ha buscado por interés a Jesús. Yo les he hablado sobre el interés en el evangelismo. Y eso lo estamos viendo ahora que estamos revisando el capítulo 2 los jueves, el capítulo 2 de Efesios, es importantísimo porque se presenta a Cristo. Nosotros lo vimos cuando vimos también el capítulo 5 de Juan, ese tiene mucho que ver. Se presenta a Cristo como que fuera la respuesta cuando me voy a morir. Allá. Y cuando usted se va a morir, allá. ¿Cuándo? Puede ser en 10 años, en 20 años, allá. Entonces ahí va a necesitar a Jesús. Ahí va a necesitar la cruz de Cristo. Pésimo evangelismo, pésimo, malísimo. Claro, no estoy en desacuerdo de que crea en Jesús o si no se va a ir al infierno. Claro, ¿quién se quiere ir al infierno, no? Y así muchas personas dicen, por supuesto, sí, creo en Jesús, pero ¿de verdad creen? ¿De verdad le aman? ¿De verdad le buscan? ¿De verdad le honran? ¿O solamente quieren librarse del infierno? Hay quienes vienen a la iglesia porque sí, lo único que quieren es librarse del infierno. Hay quienes han aceptado a Jesús porque sí, dicen, yo lo que quiero es no irme al infierno. Está bien, es legítimo, es una necesidad legítima, no querer caer en el infierno y en la condenación eterna. Es legítimo, lo que pasa es que no dura. No dura. Es la misma historia como buscar a Jesús para que yo tenga buen trabajo, buscar a Jesús para que tenga una casa, para que consiga una casa. De hecho, hay iglesias, he visto testimonio de iglesias que ha pasado eso. Personas que están solamente en la iglesia, asistiendo en la iglesia, ¿por qué? Porque en esa iglesia tienen programas, tal vez tienen algo de dinero, pero tienen programas en donde les construyen viviendas a algunos. Y lo dicen, francamente. Hermano, yo no quiero saber nada de la Biblia, yo estoy aquí nada más para que me construyan mi casa. ¿Por interés? No porque el interés sea malo, no porque las necesidades sean ilegítimas. Las necesidades físicas que tenemos todos de vivienda, de vestido y de alimentación son legítimas. Pero si por eso buscamos a Jesús, si por eso queremos tener una relación con Él, estamos extraviados. Y al Señor, vean la reacción, al Señor le irrita, al Señor le molesta, el Señor se aleja. Por así decirlo, veámoslo de forma muy clara, el Señor se aleja de los interesados, qué bueno. Veámoslo de esa manera, de los interesados. Yo solamente busco a Cristo por interés. Y por esa razón es que también vemos a muchos que se alejan de Jesús, por esa razón. El interés era de ellos, nada más, el interés material, el interés físico, el interés de esta vida, de lo cotidiano de esta vida. Y bueno, por eso el Señor mismo es quien se aleja, ellos nunca ven, nunca logran entender, y por eso es que ellos mismos se apartan de la iglesia. La verdad es que la iglesia es un filtro de todo esto.
La iglesia local funciona como un filtro de todo esto. ¿Por qué está buscando a Cristo? El Señor se da cuenta, porque las personas no van a aguantar 10 años, no van a aguantar 20 años de vida cristiana acercándose solamente porque quiero ser millonario, que no pasa, raras veces, pero en realidad no pasa, a no ser que vaya a pedirle dinero a la narcotraficante, ¿no?, para poder construir su media iglesia, pero de por sí no pasa. El llamado es muy personal y muy individual. Jesús conoce el corazón de las personas y sabe por qué se acercan a Él. Y sabe en todo momento por qué nos acercamos. Nuevamente digo, no estoy satanizando las intenciones personales porque todos tenemos necesidad. Y es bueno, y es legítimo, y es correcto. Pedirle al Señor es correcto. Rogarle al Señor es correcto. Señor, mira mi necesidad. Señor, mira este problema. Señor, mira esto. Es correcto. Y muchas veces el Señor responde. Muchas veces el Señor empieza a responder, pero tomen en cuenta que hay un sentido para la señal. Una señal, por eso me gustó verlo ahora como lo vimos. Lo vemos todos los días. Cuando salimos a la calle vemos señales todo el tiempo y cada una de esas señales significa algo. Solamente eso pintado rojo que está ahí en las aceras significa, le está diciendo a la gente, ahí no se estacione. Y es bajo pena de multa si se llega a estacionar ahí. Tiene un sentido. Y eso es lo que tenemos que ver con respecto a Cristo. ¿Cuál es el sentido? Si me ha dado pan físico para comer, ¿me puede a Él dar el pan espiritual, el pan eterno, el pan de vida, el pan pleno, el pan perfecto? Por supuesto que sí. Si el Señor hace esta señal maravillosa, quiere decir que Él tiene ese pan de vida y es en Él en quien yo tengo que confiar. Recordemos que esa fue la lección en todo este milagro y que tiene que ver también con la caminata sobre el mar. La idea no era decirle a Jesús qué tiene que hacer. Muchas veces en nuestras oraciones pretendemos decirle a Dios qué tiene que hacer. Necesito que me des este dinero, necesito que me des aquello, necesito que resuelvas aquello. No, más bien la fe significa, Señor, lo pongo en tus manos. Aquí está la necesidad, la pongo en tus manos. Yo no sé qué hacer, yo ya llegué al tope, yo ya hice esto, yo ya pude esto. Guíame si tengo que hacer otra cosa, dirígeme, muéstrame. No se trata de que me hable, eso no existe, sino que me dirija, que abra puertas, que cierre puertas, y entonces yo voy hacia ahí. Y entonces el Señor hace la obra. Pero se trata más bien de la fe en que significa confiar en Él. Voy a poner toda mi confianza en Él. Él sabe qué es lo que está haciendo. Y en cuanto a las señales y en cuanto a las necesidades, cuidadito, poner solamente la vista en la señal. Dios no hace trucos, Dios no hace magia, Dios no hace un abracadabra ni ninguna cosa. Dios tiene sentido, le da sentido a sus señales. Hablábamos, creo que fue hace 2 semanas, el cruce del Mar Rojo de los israelitas, tiene su sentido. El propósito de Dios era que confiaran en Él, que los israelitas confiaran en Él. ¿Por qué? Porque eran idólatras, los israelitas eran idólatras. Ya desde que estaban en Egipto, lo menciona uno de los profetas, desde que estaban en Egipto ya estaban molestando a Dios. Y Dios desde ahí empieza a tener paciencia con ellos, pero entonces Dios les está mostrando. No era el deseo de Dios meter en este grave peligro, no es que a Él le gustara, le tenía la idea, la intención de meterles en este grave peligro de vida o muerte, o más bien de muerte segura, sino que la idea de Dios era que ellos entendieran que Él era el único y que vivían, si respiraban y si seguían caminando, era gracias a Él. ¿Esto por qué es necesario? Es necesario porque tienen que obedecer al Señor. Esa es la idea, tienen que obedecer al Señor. Para obedecer al Señor hay que confiar en Él, ciegamente. Entonces, esa fue la lección del milagro. Por eso le pregunta a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? Pero les puso en una situación imposible. Ellos pensaron, ellos usaron la matemática, ellos determinaron ciertas cosas y uno encontró a un muchacho apenas con un poco de comida. Señor, esto es lo único que tenemos. ¿Qué podemos hacer con esto? Nada. Dámelos a mí. Dame a mí tu vida.
Dame a mí lo que tienes. Esa es la idea. Y el Señor es entonces quien va a multiplicar. El Señor es entonces quien va a hacer la señal. Pero la señal tiene su sentido. Y ahora el Señor nos está diciendo el sentido. Aunque el Señor está hablando un tanto de forma brusca aquí con el pueblo, con esta multitud, pero tiene un sentido profundo, profundísimo, ¿no? Porque ya se torna. Si yo soy el que les di este pan físico para que comieran, para que saciaran sus estómagos ahora, soy yo también el que les va a dar el pan espiritual, el pan eterno, el pan de vida eterno. Ahora, así como vimos, lo que pasa es que ustedes no vieron la señal y en realidad el Señor Jesús estaba tratando de que entendiera que vieron la señal pero no la entendieron, así como les usaba este ejemplo de las señales en el tráfico, ¿no? Ven la señal pero no la entienden, tienen que entender la señal. De la misma manera usa el Señor Jesús en el versículo 27 la palabra trabajad. Trabajad. ¿Por qué les dice Jesús trabajad? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En esa comida que perece el Señor Jesús también estaba metiendo sus intenciones. Recordemos el versículo 15, donde querían y buscaban, ya querían tomar a Jesús para hacerlo rey. Esas eran sus intenciones físicas, sus intenciones del mundo, sus necesidades locales, y pretendían tomar al Hijo de Dios y ponerla en un lugar conveniente para ellos y para sus necesidades. Eso es ilógico y son cosas que también tenemos que entender. ¿Jesús solamente me sirve para mis necesidades? No. ¿Le tengo que pedir de todo a Jesús? No, lo está poniendo en un lugar en donde Jesús es su alacena, en donde Jesús es su bodega, en donde Jesús es su supermercado. Solamente va y pide, solamente va y pide, solamente va y pide. O el Señor Jesús es su dueño, el Señor Jesús es su Señor. Esta es la disyuntiva. ¿Voy a confiarle a Él toda mi vida? ¿Voy a confiarle a Él la dirección de todo mi ser? Y es en donde la gente va perdiendo la fe. Van perdiendo la fe porque empiezan a orar y Señor, te pido esto, Señor, te pido aquello, Señor, te pido aquí, Señor, te pido allá. Pero ¿cuál es la dirección del Señor? Tome en cuenta lo que el Señor le ha dado hoy, tome en cuenta lo que el Señor le dio ayer, tome en cuenta todas las cosas que ha recibido del Señor. ¿Qué significa todo eso? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Cómo le han guiado todas estas cosas? ¿Qué cosa el Señor le dijo no y que después Dios le dijo sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Eso es ver. Muchas veces nosotros no vemos ¿por qué? Porque no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero Dios sí está haciendo cosas en nuestras vidas. No es solamente, ya me dio esto, ya me sacó de aquello, ya hizo aquí, ya buscó allá. ¿Cuál fue el sentido? Trabajad entonces. ¿Por qué les dice Jesús trabajad? Porque ellos estaban buscando a Jesús. Porque ellos estaban cruzando, porque ellos estaban subiéndose en barcas, lo vimos también en estas lecturas, estaban subiéndose en barcas buscando a Jesús, pero lo estaban buscando mal. Mientras Jesús estaba ahí, es bien interesante este término, este concepto, ¿no? Porque ya podemos usarlo como una forma, un concepto filosófico. Buscar a Jesús, pero buscarle mal. Buscaban a Jesús de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque solamente le buscaban para sus necesidades. Solamente le buscaban por lo que Él podía hacer. Solamente le buscaban por lo que Él podía dar y que a ellos les convenía. Por eso lo querían hacer rey. Y por eso querían que Él hiciera comida. Todos estos términos tocan y deberían tocar los corazones de todos los creyentes. Si soy verdadero creyente, si soy verdadero hijo de Dios, si estoy buscando a Dios de manera correcta, al Señor quiero decir más exactamente, ¿estoy buscando al Señor de manera correcta? Bueno, entonces la gran pregunta más bien es, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesús de mí? Y eso es lo que quiere hacer entender el Señor Jesús acá. Trabajen entonces, y en ese trabajar está
Ustedes está bien, están creyendo, o al menos tienen la intención, el problema es que están creyendo mal. Están buscándome de mala manera, están buscándome de forma incorrecta. Venimos a la iglesia en realidad buscando a Cristo, pero el punto es si lo estamos buscando de forma correcta o de forma incorrecta. ¿Buscamos a Jesús solo para nuestras necesidades? ¿Buscamos a Jesús solamente por medio de nuestros prejuicios o preconcepciones? ¿Cómo buscamos a Jesús? Entonces, todos estamos trabajando, buscando al Señor Jesucristo, y la gran pregunta es si lo estamos buscando bien. Bueno, ¿cómo logramos hacer para buscar a Cristo de mejor manera? Ya se nos acabó el tiempo, pero solamente entonces lo adelanto, no lo dejo como pregunta, pero lo adelanto. La idea del Señor Jesús es ¿cuál es la intención de Él para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Él para nuestras vidas? Jesús entonces les empieza a hablar del pan de vida, el pan de vida eterna. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál era el propósito de Jesús para esa multitud y para todos los seres humanos, para todos nosotros? Darnos vida eterna. ¿La persona inconversa entiende lo que es la vida eterna? No, no la entiende, pero la tiene que recibir. Y después entonces vendrá el camino del discípulo, el camino del seguidor, el camino del buscar a Jesús, no por lo que hace, sino por quién es Él, para estar con Él, para aprender de Él y ser como Él, ser transformados a su imagen, que eso es la vida eterna, ser transformados a su imagen. Capítulo 8 de Romanos lo indica el apóstol Pablo, que la idea de Dios es moldearlos a la imagen, hacernos a todos a la imagen del primogénito, de su Hijo Jesucristo. Pero para eso tiene que empezar por medio de la vida eterna. Entonces por eso el Señor Jesús utiliza esta figura tan importante, tan valiosa. Este pan se va a acabar, este pan se va a arruinar, pero yo tengo un pan que nunca se va a acabar, nunca se va a arruinar y tendrán vida eterna, y esa vida eterna es Él. Él termina siendo el pan de vida y es lo que va a seguir exponiendo en estas figuras tan importantes. El hombre entonces, para encontrarse con Cristo Jesús, en primer lugar necesita la vida eterna y recibir de Cristo la vida eterna. Es decir, Jesús le está diciendo: dejen de buscarme por los bienes que ustedes necesitan humanamente y empiecen a buscarme por el bien espiritual y la necesidad de muerte y condenación que ustedes tienen. El bien espiritual que yo les doy es una vida que ustedes jamás han conocido, y a no ser por medio de mí, nunca la van a conocer. Lo cual llamamos conversión. Recibir la vida. Por eso les decía de los grandes errores del evangelismo actual. Allá, cuando usted se muera va a necesitar a Jesús. Porque presentan a un Jesús que le va a servir hasta que muera, porque entonces así no se va a ir al infierno. Todos necesitamos a Jesús hoy. Todo ser humano necesita a Jesús hoy porque ya está muerto en sus delitos y pecados. Y sin Cristo no tiene vida. No, yo tengo vida porque ando en parrandas, ando en juegos, No, esas son distracciones. Son distracciones nada más. Usted se está distrayendo en lo que se va al infierno. Nada más. No se está dando la gran vida. Usted ni siquiera conoce qué es la vida. La vida, ni siquiera la gran vida. No, la vida, ni siquiera la conoce. Solamente se está distrayendo. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y por supuesto una vida eterna.